todos, les saluda Rebeca López y el día de hoy les voy a presentar mi proyecto de Bereshit. En esta ocasión es una maqueta y escogí la historia del encuentro de Eliezer con Rivka. Escogí esta historia porque me impactó cómo el padre puede usar situaciones muy sencillas para cumplir y hacerlos parte de su plan de redención. Esta historia tiene muchos detalles que comprender para entender la historia, pero lo que más me llama la atención es cómo una joven como Rivka, sin saberlo, fue parte importante en el cumplimiento de la promesa que el padre le había hecho a Abraham. Ella no buscaba llamar la atención, solo fue servicial con un hombre que tenía sed, y fue esa acción la que la hizo ser la elegida. Y a pesar de que no se nos habla mucho de ella durante su juventud o detalles de su vida, puedo notar que ella tenía valores, moral, ética y sobre todo que tuvo buenos padres que la guiaron y educaron, además de su nodriza Débora. Así que todos estos factores fueron los que armaron una gran mujer, una mujer ideal para Yitzhak. Y eso fue suficiente para que el padre la eligiera. Y esto me recuerda que a veces el padre obra cuando menos lo esperamos, pues así le pasó a Rivka. Un día apareció Eliezer y fue ahí donde una nueva etapa en su vida estaba por comenzar. Rivka era amable y generosa. Ofrecer agua a un desconocido y a 10 camellos no era poca cosa, era una tarea muy difícil. Tenía disposición a servir sin esperar nada a cambio. Fue valiente al decir sí cuando le preguntaron si quería irse a una tierra lejana con personas que apenas conocía, pero que sabía que eran familia. Mostró confianza en Elohim, aunque no se nos dice directamente, su decisión nos lo refleja. Como reto de su vida fue el cambio repentino. Rivka tuvo que dejar su casa, su familia y su entorno de un día para otro. Tuvo que confiar sin garantías, no sabía cómo iba a ser Yitzhak, cómo la tratarían allá. Hoy en día podríamos ver esto como una decisión arriesgada, pero en realidad fue valiente y confió en que todo era voluntad del Padre, pues era un gran reto en esta nueva etapa. El principal aprendizaje que me deja es que el Padre guía a las personas correctas en el momento correcto y que Él puede usar nuestras acciones para mostrar cosas a los demás. A veces se piensa que necesitamos hacer grandes cosas para ser parte del plan del Eterno, pero con Rivka confirmamos que más allá de lo terrenal importa nuestro interior. Simplemente fue servicial. Me enseña que Elohim mira el corazón y no las apariencias. También aprendí que hay momentos en los que hay que decir sí sin tener todo claro, y eso se le llama fe. Además vemos dentro de la historia el pozo, y esto lo podemos relacionar a que Yeshua es el que nos da esa agua que sacia nuestra sed, es decir, que nos acerca a la instrucción, y que en este caso como jóvenes debemos también ofrecer agua a quienes la pidan y tengan sed. Este aprendizaje lo aplico recordando que lo que soy en lo cotidiano importa, mis actitudes, la manera en que sirvo, cómo respondo cuando me están viendo o cuando nadie me ve. Todo eso habla de mi carácter, y Rivka para mí es un gran ejemplo de la mujer que debemos ser, pues fue una gran ayuda idónea para su esposo. También me recuerda que cuando tenga que tomar decisiones muy importantes no debo paralizarme por el miedo, sino orar como Eliezer, pero sobre todo estar dispuesta a obedecer cuando el Padre diga es por aquí y no seguir lo que yo creo que es bueno para mí, es decir, debo dejarme guiar por él. A veces la vida puede ponernos en decisiones grandes y podemos dudar, pero esta historia nos debe de motivar a confiar incluso cuando no veamos el final. Rivka dijo que sí y su vida cambió. Muchas gracias y espero que les sea de mucha edificación. Shalom. Shalom, bueno, yo soy Gabriel. El tema que yo elegí fue cuando Jacob regresa a Canaán, cuando llega con su tío Labán. ¿Por qué las preguntas de por qué escogí este personaje? Pues porque fue, bueno, a punto de ver, fue un patriarca que pues, hizo pues, lo justo y hizo caso a Elohim y pues, mediante él fue el pueblo de Israel. Pues, simboliza mucho de lo que hemos aprendido en
En el libro de Bereshit, la pregunta dice que los pros y contras a considerar, pues yo veo los pros de que, pues, tras el lado dice con su tío Labán, pues prosperó, trabajó arduamente y eso lo hizo ganarse pues, todo lo que tuvo en el libro de Bereshit, y que nos menciona que tenía ganados, criados y criadas, burros y asnos, burros y camellos. Y pues las contras eran de que cuando iba a trabajar con su tío Labán, no le pagaba lo justo, sino que, como nos mencionan, que le cambiaba cada rato su salario y pues no fue justo con lo que pues, aconteció en lo que vivió cuando estaba con su tío Labán. Y pues, ¿qué aprendizaje me dejó esta historia? Pues fue cuando Jacob de que no dijo ni pío, no se quejó de todo lo que le pasaba y pues lo aceptó y siguió trabajando realmente, pues esto pues, le llegó su recompensa y pues, siguió, pues, prosperó mucho en toda su vida. Y pues por último, la última pregunta que hice, ¿cómo aplicó este aprendizaje en mi vida? Pues en mi vida, pues yo me he quejado mucho y todo eso, y pues también, o sea, me pongo a reflexionar sobre todo esto de, pues, no, pues mejor no debo hacer esto porque pues, tal vez si pasa algo malo o algo así, o yo qué sé, pues tarde o temprano pues verán reflejado en mis acciones de un futuro. Ya, pues como nos iban mencionando en los relatos del capítulo de Bereshit del 20, 30 y 31, de que cuando Jacob le robó la bendición a su hermano Esaú, fue con su tío Labán a su casa que le diera chance de vivir ahí. Y pues, como nos menciona, pues se enamoró de Raquel y trabajó pues, 7 años por ella, pero su tío le engañó y pues le dio a su hija Lea. Y pues tuvo que trabajar otros 7 años para casarse con Raquel. De ahí vemos que mediante salario, pues él no pidió así una paga física, pues bueno, no paga de dinero. Al contrario, pidió nomás las ovejas manchadas, moteadas y rayadas, y que su tío Lan se iba a quedar con las ovejas que no tengan ningún defecto. Y pues mediante esto, ya cuando se separan y todo, pues Jacob ya se quiere ir de con su tío Labán, porque los hijos de Labán le decían a Jacob que no, él, por su culpa, le había quitado todo de su padre, que se había aprovechado de él, en cuanto no era cierto que él se esmeraba y trabajaba arduamente día y noche, y pues aguantando, pues le llevó, pues, digamos que por eso prosperó, y pues ya cuando regresó a Canaán, su tío lo persigue porque dice que lo que se había quedado con el ojo, así con el decía, pues se fue y ni siquiera a Dios o algo así. Y pues mediante pues eso, cuando lo va a perseguir, Adonai le muestra en sueños que no le hagan nada a su siervo Jacob, que él le iba a bendecir y que pues por él no le iba a hacer daño. Y pues eso fue lo que yo aprendí en el libro de Bereshit. Y pues este es Jacob. Aquí lo dibujé las ovejas y pues aquí representé las hojitas que tenía, que eran las ovejas rayadas y las ovejas manchadas o moteadas. Y pues tras esto, pues Jacob se enriqueció. Ya después aquí vemos cómo Labán, pues tras todo lo que hizo, él o sea, tras los engaños y todo eso, pues sus ovejas no se multiplicaban, su riqueza disminuyó a la que era cuando estaba con Jacob. Y pues eso fue todo lo que yo puse. Shalom a todos, espero que estén muy bien. Bueno, primeramente, el personaje que elegí para mi maqueta es Joseph, y la razón por la cual escogí a este personaje es porque en esta oportunidad de leer nuevamente su historia con más detenimiento y conciencia, el Eterno me permitió comprender un poco mejor el mensaje profético de la vida de Joseph anunciando a Yeshua. Bueno, en esta escena vemos a Jacob entregándole a Joseph una túnica especial. A simple vista parece solo un abrigo colorido, pero cuando leemos el texto hebreo original, descubrimos que es algo mucho más profundo. La palabra utilizada en hebreo es ketonet fasim, que muchas traducciones interpretan como túnica de colores,
Pero este término también puede referirse a una túnica de manga larga, que en la antigüedad era utilizada por personas de la realeza. En otras palabras, Jacob estaba tratando a Joseph como a un príncipe entre sus hermanos, lo cual generó un rechazo creciente. Pero lo que los hermanos de Joseph no sabían es que todo estaba bajo el control del Eterno. Esa túnica no solo marcaba que su identidad, también anticipaba su propósito. Joseph sería exaltado al igual que Yeshua. Esto nos permite ver que Jacob no solo amaba a Joseph como su hijo menor, sino que lo estaba señalando con una identidad distinta, especial. Pero lo que para el padre fue amor y propósito, para los hermanos de Joseph se convirtió en un motivo de envidia y celos. Ellos no entendían que Joseph no se estaba exaltando a sí mismo, sino que el padre lo estaba preparando para algo grande. Bueno, en esta siguiente escena, los hermanos de Joseph ya están muy enojados con él. Entonces, pues aquí lo que más encendió su enojo no fue la túnica en sí, sino lo que representaba, que su padre amaba más a Joseph, que según su percepción ellos consideraban que Joseph tenía sueños de grandeza y que hablaba con sinceridad aunque su verdad incomodara. Joseph es rechazado por sus propios hermanos. Primero lo critican, luego lo desprecian y finalmente lo venden como esclavo. Ese aborrecimiento no fue algo superficial, fue un rechazo profundo nacido del corazón herido, del orgullo, de la comparación. Emociones humanas que cuando no se rinden al Eterno se vuelven destructivas. Este acto de traición no fue solo un momento doloroso, fue el comienzo de su camino hacia el cumplimiento del propósito al que había sido llamado. Bueno, en esta siguiente escena podemos ver un paralelo entre Yeshua y Joseph, ya que así como Joseph fue rechazado por quienes debían amarlo, en Mateo 26, de la misma manera, los líderes religiosos que rechazaron a Yeshua no soportaban la luz que él emanaba, ya que esa luz dejaba en evidencia la oscuridad en sus corazones. Joseph fue vendido por 20 piezas de plata. Yeshua fue entregado por 30. Ambos fueron traicionados, ambos fueron entregados sin haber cometido ningún crimen, ambos fueron humillados, despojados de sus ropas y enviados a un lugar de sufrimiento. Sin embargo, también fueron enviados por el Eterno. Ambos hablaron con verdad y revelaron lo que vendría, pero ambos fueron incomprendidos, traicionados y entregados. A veces, cuando el Eterno pone un llamado sobre alguien, las personas a su alrededor no lo comprenden y tienden a rechazarlo, pero esto no significa que ese propósito no esté vigente. Los hermanos de Joseph incluso llegan a decir, matémoslo y veamos qué será de sus sueños. Y los de la época de Yeshua también dijeron, es mejor que uno muera por el pueblo. No sabían que en ambos casos la traición formaba parte del plan del Eterno. Esta escena me confronta ya que me hace pensar, ¿estoy dispuesta a seguir obedeciendo al Eterno aunque me cueste relaciones? ¿Aunque me rechacen por hacer lo correcto? Y más aún, ¿alguna vez he sido yo quien ha rechazado el llamado de alguien más solo porque me incomodó? La historia de Joseph me muestra que el rechazo no detiene el plan del Eterno, y que esta escena pues también me recuerda que incluso en los momentos de traición o rechazo, el Eterno sigue obrando en silencio. A veces lo que parece un abandono es en realidad una preparación para algo mayor. En esta escena ya han pasado muchos años desde que Joseph llegó a Egipto. Faraón ha tenido dos sueños bastante confusos que ninguno de sus sabios, magos y adivinos han podido interpretar. Por lo tanto, Faraón llamó a Joseph para que le interpretara sus sueños. Después de hacerlo, el faraón reconoce que la sabiduría que hay en Joseph no viene del mismo, sino de lo alto, es decir, de algo más poderoso. Joseph no se roba el reconocimiento que solo le pertenece al Eterno.
y eso en sí mismo es una enseñanza de humildad que debemos aprender. Faraón, quien representa al padre, decide darle una posición elevada a este. Lo nombra gobernador y lo viste de lino fino. Recibe un anillo, un collar de oro y se le da una nueva posición a la diestra del faraón, simbolizando hacia Yeshua, quien recibió toda la autoridad del Padre. La vida de Yosef me enseña que no importa cuán duro sea el proceso, si el Padre está conmigo, el propósito permanece intacto. Yosef fue traicionado, acusado falsamente, olvidado y humillado, pero nunca dejó de confiar, no se quejó, no se volvió amargo y no buscó venganza. Él eligió perdonar, esperar y mantenerse fiel. Esto me hace pensar, ¿cuántas veces he sentido que las cosas no están saliendo bien? La historia de Yosef me recuerda que el sufrimiento no detiene el propósito del Eterno. La esclavitud y la cárcel no cancelaron los sueños de Yosef, solo lo formaron para cumplirlos. Y el perdón es más poderoso que la venganza. Yosef pudo destruir a sus hermanos, pero eligió perdonarlos. Esto también me hace pensar en Yeshua, quien también fue despreciado, entregado y humillado. Yeshua y Yosef comparten algo especial. Ambos fueron instrumentos del Padre para traer salvación, y así como Yosef proveyó alimento y vida en tiempo de hambre, Yeshua es el pan de vida que nos sostiene en todo tiempo. Bueno, y eso son una de las pocas cosas que vivió Yosef y que me dejaron una gran enseñanza, por lo cual con esto concluyo mi presentación y muchas gracias. Shalom a todos, mi nombre es Valentina Daniel López Robles y soy parte del grupo de Prejóvenes Peregrinando. Hoy presentaré mi proyecto final, que es una maqueta por haber concluido el estudio del libro de Bereshit, y está inspirada en el capítulo 40, donde nos narra la historia de dos hombres que servían al faraón y que fueron mandados a la prisión, donde conocieron a Yosef, hijo de Jacob. Y una noche estos dos hombres tienen sueños que los dejan pensativos y con una inquietud. Yosef llega e interpreta sus sueños, donde al copero se le revela que volverá a servir a Faraón en 3 días. El panadero, al ver tan buena interpretación al sueño del copero, decide contar también su sueño, con la esperanza de que tuviera el mismo destino. Pero lamentablemente fue todo lo contrario. Al panadero se le revela que en 3 días morirá. Escogí este suceso en la historia ya que se me hace bastante interesante los significados de los sueños y cómo fue de que Yosef, con ayuda del padre, pudo dar un futuro preciso. La ventaja que obtuvo Yosef en este suceso fue una oportunidad para poder salir de la prisión, ya que al conocer a estos dos hombres que trabajaban con el faraón, ya tenía de cierta forma una conexión para lograr salir de la prisión y así lograr cumplir el plan del Padre Eterno. Se podría decir que la desventaja de que Yosef conociera a estos hombres llegó cuando él interpretó el sueño del panadero, ya que Yosef le estaría diciendo que en 3 días moriría. No solamente le diría que morirá, más bien también le estaría diciendo exactamente cómo ocurriría. Y ver la cara de una persona con angustia, miedo y hasta desesperación no es nada agradable. Yo creo que la mayoría sabemos qué es la muerte, que es algo inevitable. Esta porción me enseñó de que el Padre Eterno ya tiene nuestros días contados y los de las personas que nos rodean. Algunas personas se mueren cuando ya son mayores, es decir, que ya pasaron por toda una vida, pero lamentablemente también hay personas que todavía son jóvenes y lastimosamente fallecen, pues cada uno vivimos el tiempo que se nos fue concedido y es importante vivirlo al máximo, es decir, con gratitud, alegría y aprovechando las bendiciones del Padre. En el caso del panadero, aunque murió, tuvo dichas de servir ante Faraón, de desarrollar sus habilidades, pero claro que un descuido, un error o no sé, hasta una mala actitud en algún momento trae consecuencias significativas. Y en el caso del copero se le dio una oportunidad de corregir y mejorar su caminar, así continuó su servicio y desarrolló sus talentos.
Esta historia me deja como aprendizaje de que hay que estar preparados para cuando llegue nuestro momento, ya que no sabemos si mañana vamos a seguir vivos. Así que hay que esforzarnos por hacer todo, pero todo lo mejor que podamos, para así alcanzar la vida eterna, ya sea que estemos muertos o no. También me enseña que al momento de que una persona muera, y más si es cercana, la dejemos ir, ya que el Padre Eterno ya tiene todo planeado. Como mencioné anteriormente, ya tenemos nuestros días contados. Así que hagamos nuestro mejor esfuerzo para agradar al Padre Eterno y así lograr entrar en el lugar que tanto esperamos. Y mientras estemos en este peregrinar, seamos fructíferos como esa vid, que nuestros frutos bendigan a otros. Así como Yosef fue instrumento para estos dos varones, así anhelamos ser instrumento para que otros jóvenes conozcan la instrucción y puedan dar fruto de salvación. Bueno, este ha sido mi proyecto final del estudio del libro de Bereshit. Espero haya sido de su agrado y reflexión. Shalom. Y shalom a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, que hayan tenido una excelente semana, bendecida por el Eterno. Y pues déjame les presento, soy yo su servidora, Evelyn, es que me Simón. Me pueden decir como quieran, Eve o Evelyn, como quieran. Ya les vengo a presentar mi proyecto de Bereshit, que elegí la vida de José en Egipto. Como les dije, había la vida de José o Joseph, y empezamos con que en la primera escena que puse fue de Joseph encerrado en la cárcel. Como sabemos anteriormente, le habían encarcelado injustamente porque la esposa de Potifar le había acusado de que le había abusado, y obviamente Potifar lo manda a la cárcel, ¿no? Y pues podemos ver ahí que está Joseph, pues lo puse ahí. Entonces, recordemos que pasan ciertos años y llegan a la cárcel el copero y el panadero del faraón, que tienen unos sueños, y Joseph logra interpretarlos y decirles que el copero faraón, que recordemos que soñó con volver a su puesto. Entonces Joseph dijo que dentro de 3 días iba a ser liberado y volver a su puesto, mientras que al panadero dentro de 3 días lo iban a ejecutar. Y bueno, pasamos a la siguiente escena, que sería que cuando recordemos que el copero al reponer su puesto pasan un par de años, y el faraón tiene sueños o pesadillas, ¿no? Que no lo dejan dormir, ya que son 2 veces. Entonces el faraón, el copero recuerda que había una persona que cuando estuvo en la cárcel le logró descifrar sus sueños. Entonces el copero le comenta al faraón y el faraón lo manda a traer. Ya cuando pasamos a esta escena, que es lo que le dice que el faraón le pregunta a Joseph si sabe interpretar sueños, y obviamente Joseph le dice que no, él no puede, sino solamente el Eterno. Entonces el faraón le empieza a contar sus sueños, que recordemos que soñó a las 7 vacas flacas y a las 7 vacas gordas. Y hubo un segundo sueño que también soñó con 7 espigas sanas y 7 espigas marchitas. El faraón le comenta y Joseph le responde que las 7 vacas flacas representan 7 años de escasez y las 7 vacas de abundancia, y así con las espigas o granos que representan 7 años de abundancia y 7 espigas sanas de abundancia y las otras de hambruna, ¿no? Entonces el faraón, al saber esto, se queda inquieto, ¿no? Porque le estaba diciendo que había una hambruna en el país de Egipto. Entonces Joseph le recomienda que ponga ahí a su cargo, y de la 5ª parte de la producción en los 7 años de abundancia, que pues los almacene para los de escasez. Entonces faraón, al ver su sabiduría, lo nombra, ¿qué pasa? Lo nombra gobernador de Egipto, que pasaremos a la siguiente escena, y donde dibujé a faraón dándole su anillo, que recordemos que le dio su anillo para simbolizar que
y se había convertido Yosef en el gobernador de Egipto, obviamente superado por el faraón. Y el faraón recordemos que le da un nuevo nombre, que es Sabnapanea, que significa Dios habla o Dios ha revelado, si no mal recuerdo. Y también vemos que el faraón le da por esposa a Yosef a Potifar, a Senat, y que es hija de Potifera, que era un sacerdote. Entonces, recordemos que Senat con Yosef tuvo 2 hijos, que es Efraín y Manasés, que son muy conocidos. Y vemos que pasan esos años de abundancia y llegan los años de escasez. Y leemos en la Biblia, o recordemos que Yosef había almacenado la 1/5 parte de los años de abundancia, los graneros. Y si no mal recuerdo, en un dato de la Biblia, creo que nos dice o nos comenta que construyó más graneros, ¿no? Para almacenar más granos. Y pues aquí pues Yosef ya convertido en digamos como tipo egipcio, pero no tan egipcio, pues en el gobernador, ¿no? Y pues esto sería lo que sea mi explicación de la maqueta. Espero que sí se logre bien. Y pues pasaremos con las preguntas. ¿Ya? Pasaremos con las preguntas, que la primera pregunta es, ¿por qué elegiste este personaje? Más que nada, yo sé elegí porque esta historia me inspiró mucho y pues vamos a ver cómo José tiene muchas dificultades, no muchas injusticias, y vemos que aparte de eso siempre se mostró muy sabio y muy tranquilo. Vemos que nunca perdió esa emuná con el Eterno, pues sabía que tenía algo muy importante que el Eterno le iba a dar. Y pues también me sentí muy identificada porque recordemos que estaba en una tierra extranjera, en Egipto, pues si estuviera en el mundo, y actualmente nosotros también estamos en tierra extranjera, y yo más que estoy en la escuela, entonces me hace identificarme con Yosef. La segunda pregunta dice, pros y contras del personaje. Yo los pros que encontré de Yosef fue que tiene una gran emuná y una paciencia excelente que obviamente yo quisiera tener. Y que es sabio, interpreta los sueños, que obviamente nos remarca o nos recalca mucho que Yosef le da como su don, le da gratitud al Eterno, que Él es el único que lo puede dar. Y que pues también que aprendió a perdonar y dar digamos, que no se vengó de sus hermanos, ¿no? Y que también fue muy agradecido y que fue muy humilde, que también se nos ve. Eso nos remarca en la Biblia que se fue muy humilde. Algunos contras que encontré de Yosef fue a lo mejor que sufrió muchas injusticias por parte de sus hermanos que lo vendieron y por parte de la esposa de Potifar, que recordemos que lo acusó falsamente de haberla abusado, ¿no? Digo que fueron sus contras. Y también porque recuerden, otra pregunta es ¿qué aprendizaje me dejó? Pues incluso aprendí que en momentos difíciles hay que siempre confiar en el Eterno, no solamente en uno mismo, sino en el Eterno. Que también que todo tiene un propósito, ¿no? No es solo decir, ¿por qué me pasan estas cosas? Sino saber que el Eterno tiene un propósito para nosotros. Y también lo que aprendí fue a perdonar, ¿no? Porque vemos que Yosef perdona a sus hermanos sin ningún tipo de venganza. Y también vemos que utiliza sus talentos y sus dones para ayudar a las demás personas. Pues recordemos que cuando vino en Egipto y en el momento de tomar posición de gobernador, recordemos que no ayudó tanto a los egipcios como a personas extranjeras. Eso nos da a entender que sin importar nuestros talentos, tenemos que ayudar a las demás personas con ellos, no solo quedarnos con uno mismo. ¿Y cómo aplico este aprendizaje en mi vida? Yo lo que puedo decir fue que incluso en los peores momentos siempre hay que creer, ¿no? En el Eterno. Y también hay que usar esas habilidades que nos da el Padre, ¿no? Por ejemplo, en Yosef, que le dio el don de ver, interpretar los sueños, también el Padre tiene un don, no sé cómo, a lo mejor dibujar, colorear, animar, y todo eso lo podemos usar para beneficio del Eterno, que más personas conozcan sobre el Eterno, y que siempre hay que mantener firme nuestras creencias, no tener los cimientos, no que venir que alguien nos venga y dijo que en eso no existe, no,
Obviamente yo lo aplico mucho en mi vida porque como estoy en la escuela, obviamente hay preguntas de compañeros de cómo es tu religión, ¿no? Que a veces dice, ¿por qué tú no eres católica? Todo eso. Entonces a mí yo trato de explicarlos, mostrar esas mis habilidades, ¿no? Explicarlas. Y eso sería todo. Espero que se hayan pasado muy bien con mi explicación. Y nos vemos en la próxima. Shalom. Shalom everyone, I want to show you my project. The reason why I chose this event is because it shows us that we shouldn't put our trust in men, but put our trust in the Father, because the Father has the greatest plan for those who obey Him. People can fail us, even those closest to us, but the eternal Father is faithful, as it says in Jeremiah 17, verses 5 to 7. The Lord says, "Cursed are those who trust in people and rely on human strength, turning away from me. They're like a dry bush in the desert. They won't see good things, and they will live in lonely, barren places. But blessed are those who trust in me, who put their hope in the Father." This reminds me that no matter what happens, our faith shouldn't be based on people or feelings. It should be rooted in who the Father is. No matter what circumstance we are in, we should always obey the Father, just like Joseph did. He was betrayed by his brothers out of jealousy, sold like a slave, falsely accused by Potiphar's wife, and imprisoned for a crime he didn't commit. But even through all of that, he never gave up on the Father. Joseph's life reminds me of Romans chapter 8, verse 28. And we know that in all things the Father works for the good of those who love Him, who obey Him, who have been called according to His purpose. Even when it doesn't make sense, the Father was working behind the scenes. The Father had a plan. Part of that plan was to make Joseph the second in command of Egypt. And through that position, he saved thousands during a great famine, including the same brothers who betrayed him. That kind of turnaround is only possible with the Father's divine plan. Joseph's life taught me about patience and emunah. He didn't seek revenge. He didn't become bitter. He didn't let pride take over when he gained the position that Pharaoh gave him. Even after being raised up, he didn't become ignorant or selfish. Instead, he stayed humble, kind, and aware that his strength and success came from the Father. In Genesis chapter 45, verses 7 to 8, Joseph even tells his brothers, "But the Father sent me ahead of you to preserve life. It was not you who sent me here, but the Father." That verse really humbles me. It reminds me that sometimes the worst things people do to us are still under the Father's control, and He can turn pain into purpose. When life feels unfair or hard, I could choose to stay hopeful and do what's right. Just like Joseph, I can believe that the Father sees more than I do, and that He has plans I may not see yet. Proverbs chapter 3, verses 5 to 6 says, "Trust in the Father with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to Him, and He will make your paths straight."